Muy buenas tardes a todas las participantes que están conectadas en este preciso instante viendo la transmisión en vivo. También un cordial saludo a las personas que podrán ver la grabación más adelante, porque para la Asociación de Maestras de Párvulos es un orgullo el poder contar con la presencia de los capacitadores, cada uno donando su tiempo y conocimiento para hacer crecer el nivel preprimario. Agradecemos el tiempo y el apoyo brindado de todos ustedes a nuestra asociación, ya que somos 457 socias inscritas, quienes en esta ocasión estamos participando en el 11º Congreso Pedagógico de Maestras de Párvulos en modalidad virtual, lo que ha permitido que podamos llegar hasta el Petén, San Marcos, Izabal, hasta todos los rincones de nuestro país, lo que nos tiene muy contentas. Confiamos en que todos ustedes van a obtener el beneficio de poder llevar a sus aulas y comunidades educativas los conocimientos adquiridos por medio de esta plataforma y así seguir creciendo y apoyar a nuestros estudiantes. Les damos la más cordial bienvenida. A continuación, nuestros jóvenes de apoyo de la Universidad de San Carlos estarán dando la introducción al expositor con el tema muy importante para nosotras, ya que sabemos que podemos tener una buena observación para lograr determinar que algo no está bien y tomar las medidas pertinentes para poder trabajar con estos casitos que podamos observar en nuestra aula o nuestra comunidad educativa. Así es que el tiempo es para ella. Bienvenidos todos a nuestro taller del día de hoy. Estará a cargo de Edwin Armando Rosales Mejía y él es profesor en enseñanza media en filosofía, egresado de la Universidad Rafael Landívar. Actualmente es estudiante del 10º semestre de la licenciatura en Psicología Clínica en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tenemos el honor de darle la bienvenida con su taller Inclusión de personas con alguna discapacidad en el aula. Le cedo la palabra a Edwin. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias a todos los que están conectados. Para mí es un verdadero honor estar hoy, que es el último día de este congreso, estar compartiendo con ustedes. Como decía Frank, que pues hizo el favor de presentarme, estudié filosofía y el tema de hoy va a ser un poquito en ese sentido. Vamos a intentar reflexionar un poco. Yo he estado pendiente de los talleres que ustedes han estado recibiendo en este congreso, todos muy bonitos, todos muy dinámicos. Y vamos a seguir en esa dinámica, pero lo vamos a hacer desde un punto un poquito más reflexivo. Hoy vamos a intentar reflexionar un poquito sobre este tema tan importante que es la inclusión de personas con alguna discapacidad en nuestras aulas. Ya lo decía pues al inicio, ustedes como maestras son las más indicadas, ya que ustedes con ese poder de observación son quienes van a poder decir si algún niño necesita de un poquito de ayuda extra, y para eso es que quise dar este taller con ustedes para que podamos platicar un poquito de eso. Antes de comenzar, quiero contarles que uno de mis profesores de filosofía, cuando nosotros éramos nuevos en la carrera y le preguntábamos, pero ¿para qué sirve la filosofía? Él siempre respondía lo mismo: la filosofía no sirve para nada. Y era una pregunta un tanto extraña, porque todo el mundo quería saber, pero díganos, ¿para qué nos va a servir la filosofía? Y él siempre decía, la filosofía no sirve para nada. Decía él, la filosofía es como el amor, es algo que no sirve para nada, al contrario, nos mete en problemas, es algo que nos complica la vida, pero es lo que le da sentido a nuestra vida, es lo que nos hace vivir felices, porque el conocimiento también nos da felicidad. Entonces la filosofía, decía él, es sentir esa emoción, ese deseo de conocer, de hacer preguntas, muchas veces preguntas un poco extrañas, pero ese montón de preguntas que nos llevan a nosotros a tener más conocimiento. Por eso quiero compartir con ustedes este tema y quiero hacerlo desde esa perspectiva, desde hacernos preguntas, desde platicar entre ustedes y yo y todo el equipo que está aquí en este taller, que ustedes no lo ven porque ellos están con sus cámaras apagadas, obviamente para no robarle el protagonismo al que expone, pero hay todo un equipo de expertos aquí en esta plataforma, desde el ingeniero que se encarga de que la plataforma funcione bien, hasta las personas que ayudan a presentar a los expositores, los organizadores, todos estamos aquí
y quiero que platiquemos entre todos, que hagamos una conversación entre todos nosotros. Entonces, para comenzar, les voy a compartir mi pantalla para que podamos poder ver la presentación que tengo preparada para ustedes. El tema en el título que se puso en la plataforma dice inclusión de personas con alguna discapacidad en el aula. Acá el título, si ustedes se dan cuenta, lo cambiamos un poquito y es inclusión de personas con alguna diversidad funcional en el aula. Lo vamos a ir viendo más adelante, vamos a ir platicando un poquito sobre eso para que podamos nosotros pues ir adentrándonos en qué es lo que quisiera yo dejarles el día de hoy con esta presentación. Antes de que podamos adentrarnos a esta presentación, como les decía, hay todo un equipo de profesionales acá conmigo en esta reunión. Les voy a pedir, vamos a ver si están ahí activos, si están ahí atentos. Les voy a pedir, si quieren, no enciendan su cámara, pero quiero que enciendan el micrófono por un momento todos, por favor. Miss Tortolita, Miss Sonia, la licenciada Gladys, Fran, por favor, enciendan su cámara, perdón, su micrófono. Y quiero que le digan hola a todas las personas que ya están conectadas. Vamos a decirle hola en este momento, por favor. Hola a todas. Hola. Hola, hola. Muchas gracias. Excelente. Y yo quería que ustedes los escucharan porque quiero que conversemos y ellos están atentos a lo que ustedes escriban en el chat. Ellos van a estar ahí atentos 100% a lo que ustedes escriban en el chat. Entonces quiero que ustedes, por favor, no me vayan a hacer quedar mal. Ya vieron que todo un equipo de expertos aquí conectados, entonces no me van a hacer quedar mal. Escríbanos algo en el chat, ponga ahí su opinión, ponga ahí sus preguntas y entre todos vamos a ir haciendo un poquito de filosofía, vamos a ir haciendo construcción del conocimiento, vamos a ir reflexionando acerca de este tema tan importante. Para comenzar con el tema, vamos a preguntarnos qué es lo que nosotros consideramos que es una discapacidad o qué entendemos nosotros por discapacidad. Para comprender una discapacidad, debemos saber que son personas con alguna deficiencia física, mental, intelectual y sensorial que les dificulta participar en igualdad de condiciones. Y acá viene una palabra bien importante, igualdad. Ustedes se dan cuenta en los dibujos que tengo acá en la presentación, está la imagen de una persona, están las deficiencias que una persona podría tener, que es la deficiencia física, mental, intelectual y también sensorial. Pero también hay barreras. ¿A qué nos referimos con barreras? Las barreras que enfrentamos nosotros todos los días. Por ejemplo, el trabajo, el estudio, la familia, las metas que nosotros nos ponemos, todos tenemos barreras en este mundo y todos nos enfrentamos a esas barreras. Lo que hace aquí la diferencia es que algunas personas se enfrentan a esas mismas barreras, pero con una discapacidad física, mental, intelectual o sensorial. Entonces, eso provoca una mayor dificultad para participar y a eso es lo que nosotros conocemos hoy como discapacidad. Vamos a hablar un poco sobre ese tema hoy y vamos a ver también las perspectivas desde las que nosotros hemos ido aprendiendo sobre la discapacidad, cómo nos lo enseñaron en la escuela, cómo nuestros papás nos hablaron sobre la discapacidad, cómo la televisión nos habló de la discapacidad, cómo la sociedad nos educó de cierta forma para que nosotros podamos convivir con la discapacidad en nuestro mundo. Todo eso quisiera que lo vayamos viendo. Entonces, para comenzar, les quiero compartir los temas que voy a tratar el día de hoy, que vamos a discutir ustedes y yo acá en este taller. Y el primero es el panorama actual en Guatemala. ¿Cómo está la situación en Guatemala y por qué yo considero que es importante que nosotros toquemos este tema? Para nosotros es importante que hablemos sobre discapacidad porque la discapacidad está presente aquí en nuestro país y es algo con lo que nosotros convivimos todos los días. Entonces les voy a pedir que pongamos a trabajar a los que están aquí en el chat, los que están aquí leyendo los chats. Por favor, escríbame en el chat algo bien sencillo. Quiero que usted se ponga a pensar, usted que está conectado ahorita en vivo, que se ponga a pensar si usted conoce a alguna persona que tenga alguna discapacidad. Por ejemplo, usted puede pensar, bueno, yo tengo un familiar que tiene alguna discapacidad, tengo un amigo que tiene alguna discapacidad, tengo un vecino, bueno, aquí en mi barrio hay una persona que tiene alguna discapacidad.
Entonces, no me tiene que escribir nombres, pero si usted quiere puede escribir un número. Por ejemplo, bueno, yo conozco 1, 2, 3 personas, conozco yo con discapacidad. Entonces, póngame ahí en el chat cuántas personas conoce usted que tengan discapacidad. Si solo conoce pues una, entonces pónganos ahí una. Puede ser también que usted se haya encontrado en su clase, en la escuelita, con alguno de los niños que tengan alguna discapacidad. También anótelo, porque ¿quién mejor que ustedes que están en las comunidades, que están en las escuelas, que están en los pueblos, que están en los departamentos? ¿Quién mejor que ustedes conoce el panorama actual de este tema en nuestro país? Ustedes son los que mejor lo conocen. Entonces quiero que me compartan ahí en el chat con un número, que me vayan diciendo cuántas personas conocen o cuántas personas durante su vida han conocido que viven con alguna discapacidad. Después de que tratemos ese tema, quiero que hablemos sobre los modelos y las terminologías. No se preocupen, el título suena como un poquito complicado, pero es bastante sencillo. Vamos a hablar sobre cómo hemos aprendido acerca de la discapacidad, qué nos han enseñado en discapacidad. Después de eso, pues vamos a entrar ya a la parte más filosófica, y acá quiero que ustedes sean los que me den las respuestas, los que se hagan también las preguntas, porque quiero que nosotros reflexionemos sobre el valor de la persona. ¿Qué es lo que le da valor a la persona? También quiero que lo vayan teniendo ya en cuenta a la hora de que nosotros pues les pidamos sus respuestas. Me gustaría también saber qué piensa usted que es lo que le da valor a la persona. Ya por tenemos último, respuesta. Excelente, gracias. Solo voy a leer el índice y los comparten las respuestas. Vamos a hablar también sobre la integración en el aula. Vamos a ver qué hacer. Como decía al principio, maestra Sonia, ustedes son los más indicados para observar, para darse cuenta si hay algún niño que tiene alguna dificultad o alguna discapacidad. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando nosotros lo detectemos, cuando nosotros veamos que hay un niño que tiene alguna discapacidad? Ahora, ¿qué hago? Va a ser la pregunta. Eso también vamos a intentar responderlo acá. Y después, ¿por qué es importante para mí y por qué es importante para usted? ¿Por qué para todos el tema de la discapacidad es importante el día de hoy? Y entonces, por favor, sí, todos los que están acá, nuestro equipo de expertos en el chat, díganos qué respuestas tenemos para ir viendo el panorama actual en Guatemala. Muy bien, los primeros mensajes, pues uno de los primeros mensajes que entró fue Magda González. Dice que sí tiene un sobrino autista. Muy bien, Brenda gracias. dice, sí conozco, en mi colonia hay uno. Judith dice, yo tengo una hija. Cristina dice, buenas, gracias. Yo tengo un primo. Y después empezaron a colocar números. Si quiere, Francesca, continúe, por favor. Claro, Ana menciona que conoce a 3 personas, al igual que Marielos. Luz menciona una niña, Jocelyn 2 personas, al igual que Doris. Ingrid también una, Benita también, Catalina menciona 2. Jocelyn menciona que tiene un alumno de 5 años con discapacidad. Catherine menciona que conoció a uno en su práctica docente con síndrome de Down. También otras maestras mencionan que en el aula no han tenido experiencia, otras que solamente conocen a una persona o a 4, y personalmente tengo un familiar. Muy bien, muchísimas gracias a todos los que compartieron en el chat. Y como les decía, ¿quién mejor que ustedes conoce el panorama actual de nuestro país que ustedes mismas que están acá en las escuelas y que están conviviendo con la discapacidad todos los días? Yo quería que ustedes lo pusieran en el chat por una razón, para que nos demos cuenta que es un tema más común de lo que nosotros creemos. ¿Se dieron cuenta cuántas personas en el chat ya nos compartieron que conocen, que son familiares, que son amigos? En mi barrio hay una persona que tiene discapacidad. Yo en lo personal conozco unas 7, 8 personas con alguna discapacidad. Es un tema que está presente en nuestro país, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, que lo tenemos en la casa, que lo tenemos presente todos los días. Entonces, por eso considero yo que es importante que lo vayamos reflexionando. Según el último censo de UNICEF en Guatemala,
existe una persona con discapacidad por cada 10 habitantes. Esto nos hace darnos cuenta de lo común que es que existan personas con alguna discapacidad entre nosotros. Es decir, tienen alguna discapacidad y es 1 de cada 10 personas en Guatemala. Entonces yo quiero preguntarle, ¿a cuántas personas conocerá usted? ¿A cuántos alumnos tiene usted en su clase? ¿Cuántos alumnos hay en su escuelita? ¿Cuántos niños hay en la aldea, en el pueblo, en la ciudad en la que usted vive? ¿Cuántos niños existen? Es un tema bastante importante para nosotros porque es algo que está presente, porque 1 de cada 10 en Guatemala tiene alguna discapacidad, según el último censo de UNICEF. ¿Esto a qué se debe? Se debe a muchos factores que vamos a seguir viendo el día de hoy. La situación en general en Guatemala, pues la vamos a abarcar un tanto rápido para que podamos pasar a la otra parte, pero me gustaría que vayamos viendo cómo la discapacidad es algo que está presente acá en nuestro país. Y les voy a decir otro dato un tanto difícil, que nos asusta, y es que la discapacidad en todo ámbito, en niños, adultos, ancianos, va en aumento. Es decir, cada vez tenemos más personas con alguna discapacidad. Este es del Instituto Nacional de Estadística de Guatemala. Este es el reporte de los últimos años de accidentes de tránsito reportados. Accidentes de tránsito que en muchas ocasiones dejan a personas con alguna discapacidad física, ya sea porque se rompen la columna, porque después hay que amputarles una parte de su cuerpo, o porque reciben un golpe demasiado fuerte en los accidentes de tránsito. Y si se dan cuenta, para el 2016 se calcularon aproximadamente 8,000 accidentes de tránsito reportados por la Policía Nacional Civil, aparte de todos los que no se reportan. Y si se dan cuenta, el promedio sigue. Estamos hablando de 7,000, de 6,350. Estamos hablando de que hay muchos accidentes de tránsito en nuestro país, y eso también provoca que cada vez el número de personas con alguna discapacidad siga aumentando. Este dato es un dato bastante triste, pero también lo quiero compartir con ustedes. Y es que en Guatemala se reportó durante el primer semestre del año del año en curso, 16 niños menores de 5 años que murieron por falta de alimentos. Imagínense, en 6 meses, 16 niños murieron de hambre, murieron por no tener nada que comer. Y estamos hablando que se identificó en los primeros 6 meses del año, más de 11,000 niños que sufren de desnutrición aguda. ¿Qué cree usted que provoca este número, estos más de 11,000 niños con desnutrición aguda en cuanto al tema que nos está abordando el día de hoy, en cuanto a la discapacidad? Sabemos que la desnutrición es uno de los factores más fuertes para que los niños crezcan con alguna discapacidad. Niños que nacen de una madre que ya sufre de desnutrición y niños que nacen con desnutrición. ¿Cree usted que ellos tienen acceso a la educación y se van a desarrollar igual que los demás? Entonces, como se da cuenta, el número de personas con alguna discapacidad en nuestro país no solo ya es grande, sino que sigue aumentando. Guatemala tiene una población de 18 millones de habitantes aproximadamente, y en Guatemala el 20% intenta sobrevivir a la extrema pobreza. Esta es la situación actual de nuestro país, según las estadísticas, y por eso la discapacidad en los niños es un tema que está tan presente y que es importante que lo podamos abordar. También quiero contarles que todos ustedes que están conectados y yo, todos, somos personas con alguna discapacidad en potencia. ¿Por qué somos personas con discapacidad en potencia?
Como les comentaba antes, por los accidentes de tránsito, esa es una opción. No estamos libres de que pueda suceder, maneje con cuidado. Y también las enfermedades, por ejemplo, la diabetes. Usted sabe que debido a la diabetes muchas personas sufren de ceguera. Muchas personas se les debe cortar una parte de su cuerpo derivado de esta enfermedad. La falta del cuidado materno infantil y también el paso del tiempo. Porque con el paso del tiempo todos vamos envejeciendo. Y en la medida en la que vamos envejeciendo hay cosas que ya no podemos hacer como antes. Y en esa medida también en algún momento vamos a necesitar ayuda, vamos a necesitar un bastón, vamos a necesitar una silla de ruedas, vamos a necesitar que alguien nos lleve a donde queremos ir. Antes lo hacíamos porque podíamos hacerlo, después ya no vamos a poder porque el tiempo pasa también por nosotros. Entonces, si usted me pregunta, Edwin, pero ¿por qué usted considera que el tema de la discapacidad es importante? Por todo lo que ya vimos y porque todos somos personas con alguna discapacidad en potencia. Entonces, si somos personas con alguna discapacidad en potencia, ¿creen ustedes que valdría la pena que tratemos el tema? Que nos preguntemos cómo hemos aprendido a vivir con personas con discapacidad, cómo las tratamos, cómo hablamos con ellos todos los días, cómo nos referimos a ellos. Y eso es lo que yo quisiera que podamos nosotros pues platicar el día de hoy. Para comenzar, quiero también contarles un poco sobre la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Esta convención internacional nos da una guía de cómo debería ser o cómo deberíamos nosotros convivir con la discapacidad en Guatemala, y Guatemala pues firmó estos acuerdos de la Convención Internacional. Eso quiere decir que Guatemala como Estado se comprometió a respetar esto, y nosotros como sociedad nos comprometemos a exigirle al Estado que ellos también lo cumplan. Es muy difícil, yo lo sé, es una situación complicada. Incluso hablar sobre el Estado, sobre el gobierno ya es algo delicado en lo que muchas veces no queremos entrar, pero es importante que seamos conscientes de nuestras leyes, de nuestros tratados para que podamos exigirlos, porque nosotros no solo tenemos voz para opinar, sino que también somos los que estamos educando a las futuras generaciones, somos los que estamos dándole valores y les estamos dando educación a los niños que van a formar el futuro de este país. ¿Qué es lo que dice la Convención Internacional de los Derechos Humanos para Personas con Discapacidad? Primero dice que el propósito de la convención es promover, proteger y asegurar. Dice el pleno, las condiciones de igualdad, el goce pleno y en condiciones de igualdad. Esto es una parte importante que vamos a tratar. ¿Qué es la igualdad? Las condiciones de igualdad. Es decir, si la persona tiene alguna discapacidad, eso no la hace diferente, o si la hace diferente, igual los derechos deben ser los mismos. Es decir, sus derechos y sus obligaciones van a ser los mismos, sin importar su condición de discapacidad. Todos los derechos humanos en libertad, de las libertades fundamentales. Esto es lo que defiende este acuerdo. Y eso es lo que Guatemala firmó, diciendo que sí, que nos comprometemos a respetarlo. Si el gobierno se compromete, nosotros que elegimos a los gobiernos, y acuérdense, ya dentro de poco nos va a tocar votar, no vayan a votar por los primeros de la encuesta porque siempre son los mismos, pero intentemos votar por alguien que nos ayude a respetar esto. También señala que el cambio de las actitudes debe ser en tanto del Estado, es decir, nosotros tenemos que exigirle al Estado que cambie sus actitudes en cuanto a este tema de la diversidad y de la discapacidad. Pero también habla sobre cómo la sociedad también debe tener un cambio en sus actitudes, y aquí es en donde entramos nosotros. Entonces, como les decía, no me voy a meter a la parte del gobierno, pero cada quien sabrá qué debemos exigir, la voz que tenemos y lo que tenemos que decir muchas veces para no quedarnos callados, pero lo que vamos a tratar hoy es sobre la sociedad, sobre cómo nuestras actitudes deben ir cambiando
para poder mejorar y poder cumplir con estos acuerdos que nosotros como guatemaltecos pues también hemos acordado, estos acuerdos en los que nosotros hemos firmado de que vamos a respetar la condición de discapacidad de las personas. Para poder comenzar con este cambio en la sociedad, para poder comenzar con este cambio en la forma en que nosotros hablamos, en la forma en que nos relacionamos con personas con discapacidad, les quiero hablar un poquito sobre los modelos y la terminología. ¿Qué son los modelos y la terminología? A grandes rasgos, es la forma en que nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros papás, nuestros maestros, cómo nos enseñaron que debíamos dirigirnos hacia las personas con alguna discapacidad. Por ejemplo, ¿a usted cómo le decían que se dirigiera a ellos? Intente recordar cómo le decían a usted, no, es que él, a veces se utilizaba el término, no es que él es especialito, no es que él es enfermito. Muchas veces eso fue lo que nos enseñaron. Y estos modelos que yo les voy a presentar a continuación son los modelos que nos fueron educando durante mucho tiempo. El primer modelo, que es el modelo más antiguo, nos dejó estos términos. Los modelos más antiguos nos dejaron estos términos bastante acuñados y todavía los seguimos utilizando. Por ejemplo, nos referimos a las personas con alguna discapacidad como minusválido, nos referimos como un discapacitado, como alguien especial, como alguien retrasado, como un paralítico, como un sordo, como un invidente. Algunos de los términos son científicamente correctos y muchos términos están dentro de la Real Academia de la Lengua. Es cierto, se pueden utilizar, pero estos términos se utilizaban en modelos antiguos, es decir, como antes se comprendía la discapacidad. Hoy sabemos que lo que nosotros hablamos determina nuestro pensamiento. Y usted, como maestra, se da cuenta. Cuando un niño comienza a hablar, el niño también comienza a acrecentar su capacidad de organizar sus ideas. El lenguaje y el pensamiento van unidos. Entonces, entre más lenguaje tenemos, nuestro conocimiento y nuestro pensamiento se va acrecentando. Si nosotros nos seguimos refiriendo a las personas con discapacidad como minusválidos, como discapacitados, como retrasados, estamos utilizando modelos antiguos. Pero la humanidad ya evolucionó, la humanidad ya lo reflexionó, ya vamos más adelante. Entonces, necesitamos cambiar nuestro lenguaje para poder cambiar también nuestra forma de interactuar con las personas que tienen alguna discapacidad. El primer modelo que se utilizó en la humanidad fue el modelo de la prescindencia, que decía que podemos prescindir de ellos, es decir, que no los necesitamos, los hacemos a un lado. Este modelo surgió desde la religión, y no crea usted que surgió solo desde la religión católica, la religión evangélica, los mormones o testigos de Jehová, que son las que más conocemos hoy. No, también surge en la religión griega, con los dioses griegos, los dioses romanos, los dioses celtas, porque en esas creencias religiosas se consideraba que una persona con discapacidad era un castigo de Dios o de los dioses. Imagínense, una persona que nacía con alguna discapacidad era un castigo divino, era un castigo para los padres porque habían cometido algún pecado. Nuestras religiones han avanzado también en este sentido. Por ejemplo, hoy no le puede decir usted a un católico o a un evangélico o a un mormón, no le puede decir usted, mire, todavía creen que las personas con discapacidad son un castigo de Dios. Yo estoy seguro que todos le van a decir que no, porque la religión también ha ido comprendiendo cada vez mejor no solo la realidad de nuestra sociedad, sino que ha ido comprendiendo cada vez mejor el mensaje que ellos recibieron. Entonces, este es un término que se utilizaba en la antigüedad. Las religiones de la antigüedad decían que si usted tenía un hijo con una discapacidad era un castigo divino, imagínese. Esto, lo que concluían de esto es que no tenían nada que aportarle a la comunidad. Eran una carga para sus padres y eran una carga para la sociedad. ¿Qué hacían con ellos entonces? Los echaban de la casa, los echaban de la ciudad,
simplemente prescindían de ellos porque eran un castigo, entonces los apartaban. De ahí vienen muchos términos que todavía hoy utilizamos y que necesitamos ir cambiando. Ese es el primer modelo. Yo estoy seguro que ahorita que yo le estoy contando sobre este modelo de la prescindencia, que tiene un origen religioso y que los consideraba como un castigo divino, usted ya está pensando, no, pero eso ya pasó, ya lo hemos cambiado. Yo espero que ya lo hayamos cambiado. Yo espero que ya vayamos en ese cambio. En esa evolución de la humanidad que cada vez conoce más, decidimos dejar a un lado este modelo de la prescindencia y comenzamos a confiar más en la ciencia. Ahora todos queremos hablar como la ciencia nos dice que hablemos. Entonces, surgió el modelo rehabilitador. Este modelo rehabilitador tiene un origen científico. Este modelo rehabilitador surge precisamente entre los médicos, los científicos, que comienzan a hacer una distinción entre salud y enfermedad. Entonces ellos comenzaron a decir que una persona con discapacidad era una persona enferma y una persona que no tenía discapacidad era una persona sana. ¿Se da cuenta cómo cambiamos de la perspectiva religiosa a la perspectiva científica? Pero todavía aquí seguimos creyendo que una persona con discapacidad es una persona enferma. Entonces, ¿tenía algo que aportar a la sociedad? Sí, pero muy poco. Dependía de qué tan normal o qué tanto podíamos normalizar a la persona. Por ejemplo, yo utilizo lentes. Yo estoy seguro que muchos de ustedes también utilizan lentes. Eso es una discapacidad visual que necesitamos un apoyo. En teoría, lo normal o la norma a la que debíamos nosotros apegarnos es que debemos tener una visión 20/20. Y de ahí viene el hecho de que en un lente tenemos un número, en el otro tenemos otro número, porque estamos intentando equilibrar nuestra visión. ¿Qué quiere decir eso? Estamos intentando ajustarnos a la norma. Estamos intentando ser normales. Y entonces, este modelo rehabilitador dividió a las personas entre normales, y oiga la palabra que utilizaban, anormales. Se da cuenta cómo, a pesar de que evolucionamos, seguimos utilizando términos que todavía no logran que nosotros podamos pues evolucionar del todo. Entonces aquí distinguíamos entre personas sanas y personas enfermas, personas normales y personas anormales, y había un nivel de anormalidad, un nivel de normalidad. Entonces la persona con discapacidad podía aportarle algo a la sociedad en la medida en la que nosotros pudiéramos acercarla a la norma, pero si la discapacidad era muy grave y no podía acercarse a la norma, entonces no tenía nada que darle a la sociedad. La humanidad sigue evolucionando. Entonces decidimos que estos modelos no nos convencían y surge otro modelo, que es uno de los modelos que todavía están presentes el día de hoy, que es el modelo social. El modelo social surge del rechazo de estos dos últimos. Es decir, no queremos verlos como un castigo, no queremos ver a estas personas como enfermos, como anormales, como un castigo, eso que no es correcto, no queremos verlo así, entonces necesitamos un modelo diferente y surgió el modelo social. ¿Qué dice el modelo social? El modelo social dice que no existen personas con discapacidad, que lo que existe es una sociedad discapacitada, una sociedad que no tiene rampas, una sociedad que no promueve el lenguaje de señas, el lenguaje de signos, que no promueve condiciones distintas. Entonces, quienes tienen la discapacidad no son las personas, es la sociedad la que tiene la discapacidad, porque la sociedad tiene muchas limitaciones, es la sociedad la que está limitada. En este modelo, en este tercer modelo, la persona con la que tiene alguna discapacidad tiene mucho que aportar, es decir, ellos tienen mucho que dar, pero la sociedad no sabe cómo recibirlos. La sociedad no sabe cómo adaptarse a ellos. Entonces, acá todo se va hacia la sociedad. Este es uno de los modelos que todavía trabajamos el día de hoy. Y toda la vida humana comienza a ser igualmente digna. Aquí ya comenzamos a dar los primeros pasos importantes, porque aquí este modelo por lo menos
ya considera que cada vida humana es digna, sin importar si tiene alguna discapacidad o no. Pero la sociedad es la que todavía no logra adaptarse. Antes de continuar, y yo sé que usted tiene muchas ganas de compartir lo que está pensando después de los modelos que yo le acabo de presentar, antes de continuar, quiero pedirles que me digan, ¿qué miran ustedes en común en estos tres modelos que yo les acabo de presentar? Vamos a ver si el equipo de profesionales que está en el chat aquí está atento. Y yo le voy a pedir a todos ustedes que están conectados aquí en vivo que nos compartan, ¿qué miran ustedes que tienen en común estos tres modelos que yo les acabo de presentar? Acuérdense, estos tres modelos son la forma en que nosotros aprendimos sobre la discapacidad. El primer modelo era el modelo de prescindencia, que podíamos prescindir de las personas con discapacidad porque eran un castigo divino y había que apartarlas. El segundo modelo es el modelo científico o el modelo de la rehabilitación, que decía que estamos divididos entre personas sanas y personas enfermas, normales y anormales, y que la persona con discapacidad podía aportar a la sociedad en la medida en la que la pudiéramos acercar a la norma. Y el último, que es el modelo social, dice que la sociedad es la que está discapacitada, la sociedad está en discapacidad para ayudar a las personas que tienen una discapacidad. Me gustaría que vayan ayudándonos en el chat y nos digan qué piensan de estos tres modelos, qué miran ustedes en común de estos tres modelos, y las personas pues, que están acá, el equipo de expertos me va diciendo si ya tenemos algún comentario. La pregunta es, ¿qué ven ustedes en común en estos tres modelos? ¿Qué creen ustedes que tienen en común? Vamos a ver si alguien nos da ahí la respuesta. ¿No? ¿Qué creen ustedes que estos tres modelos tienen en común? Acuérdense que estos tres modelos son los que se enseñaron en las escuelas, en las universidades, son los modelos que se han enseñado en la familia. Es decir, hasta aquí nosotros es la forma en la que lo hemos aprendido. Entonces me gustaría que ustedes me digan qué tienen en común estos modelos. Me dicen si hay algún chat para que podamos. ¿Ya? Cuénteme, ¿qué nos dicen? Bueno, antes de Marielos López estaba diciendo, cuando usted preguntó si conocían estudiantes con discapacidad o personas con discapacidad, dijo que en su escuela hay 92 estudiantes y de los 92, 3 tienen problemas, ¿verdad? Pues viene Castro, le pido Castillo, perdón. Y en conclusión, bueno, los problemas, también hay problemas físicos y después vamos a encontrar otro tipo de problemas, ¿verdad? Como los y todo esto. Dice, no, perdón. Hola, ¿qué tal? Dice, se usaba el término impedido, dice. Antes, también. Término. Ajá. Y también dice, con la pregunta que usted estaba haciendo ahorita, es que la inclusión en la vida de toda persona es lo importante de esos tres análisis, ¿verdad? De esa, que querían como incluir a la persona en la vida diaria, ¿verdad? Magda González dice, la sociedad rechaza o acepta y apoya, ¿verdad? Que eso es lo que dicen los modelos que usted estaba explicando hoy, ¿verdad? También dice la inclusión, o sea, todos quieren como incluir, ¿verdad? Ana dice, de alguna manera hay exclusión en los tres, ¿verdad? Si quiere, continúa cualquiera de las demás. Francesca, ahorita nos tocaría como Eunice Paz. Así. Ella menciona que los clasificaban como un grupo aparte y aislado de la sociedad en general. Catherine menciona también
que algo común es la inclusión, como había mencionado antes. Claudia dice que son modelos tradicionales que se vienen practicando a lo largo de la historia. Además, Carolina también menciona que todos ven a las personas con discapacidad como personas diferentes, pero las toman en cuenta para que sean parte de su sociedad. Y el último comentario que nos aparece es el de Karina, que menciona que en los modelos no hay inclusión, sino exclusión. Excelente, muchísimas gracias por todos los aportes que nos hicieron en el chat. Y sí, efectivamente, todos los aportes tienen algo importante. Y una de las cosas importantes acá es lo que decían al último, que al final estos modelos que nos enseñaron en las universidades, que nos han enseñado durante mucho tiempo, no tienen inclusión, sino que al contrario, excluyen. Y les voy a decir por qué. En el primero, eran un castigo divino. En el segundo, eran enfermos. Y en el tercero, la sociedad es la que está enferma. Lo que tienen en común estos tres modelos es que los tres modelos ven la discapacidad como algo negativo, ya sea desde la parte divina, ya sea desde la parte científica o desde la parte social. La discapacidad es algo negativo. Y es lo que tienen en común estos tres modelos, que nosotros vemos la discapacidad como algo negativo y es lo que se nos ha enseñado hasta el día de hoy, que la discapacidad es algo negativo. Entonces, surge un nuevo modelo. Este es el modelo que se está proponiendo para el día de hoy, es el modelo que también yo quiero proponerles, y ese modelo se llama modelo de la diversidad. ¿En qué consiste este modelo de la diversidad? Palabra que también ha sido bastante utilizada últimamente. Es importante que defendamos nuestras palabras porque vean todo lo que está en el fondo para que las utilicemos correctamente. Modelo de la diversidad. Dice primero que la persona es valiosa en sí misma. Esa es la primera tesis y el primer postulado importante. La persona es valiosa en sí misma. ¿Se dan cuenta? En su primer postulado no dice, bueno, si tiene alguna discapacidad, bueno, si se ajusta a la norma, bueno, si la sociedad lo hace. No, la persona en sí misma es valiosa. Para que comencemos por ahí. Entonces, si la persona es valiosa en sí misma, ¿qué hacemos nosotros con lo que nosotros vemos diferente? Con cómo nosotros percibimos a las personas diferentes. Pues este modelo nos dice que la diversidad es un elemento enriquecedor para la sociedad. ¿Cómo así? Entonces, ser diferentes enriquece a la sociedad. Es decir, entre más diferentes somos entre todos, eso hace que nuestra sociedad sea cada vez mejor y cada vez más rica. Y eso es lo que está proponiendo este modelo de la diversidad. Y entonces, yo quiero que usted, si está en su casa o si está con sus amigos o con su familia o si está solo, pues igual se ponga a pensar en todas las personas que usted conoce. ¿Verdad que no todos son iguales? ¿Verdad que no todos somos iguales? Hay algunos más altos, otros más flacos, otros más gordos, otros más activos, otros un poquito más retraídos. Todos somos diferentes. Y este modelo dice que entre más diferentes somos, hacemos más rica a esta sociedad. Ese es el segundo postulado del modelo de la diversidad. Lo importante es que seamos diversos, no que seamos iguales. Porque si somos iguales, sería algo totalmente aburrido y no podríamos crecer porque crecemos desde nuestra diversidad, crecemos desde que somos diferentes, desde ahí crecemos. Si no, no podemos crecer. Porque si fuéramos todos iguales, todos vamos hacia el mismo lugar. Yo estuve compartiendo también en el Congreso, en este Congreso, con ustedes los temas y yo me ponía a pensar el día jueves cuando Marta e Irma nos estaban compartiendo ese instrumento tan bonito que es el violín y nos mostraban a los niños tocando el violín y cómo ellas pues aprendieron a tocar el violín y lo estaban llevando a las nuevas generaciones. Y yo me ponía a pensar, ¿qué pasaría si a mí me dan un violín y yo decido tocar una sola nota? Y digo, solo el violín y una sola nota todo el tiempo.
¿Creen ustedes que eso sería música? ¿Creen ustedes que eso sería agradable? Si yo agarro un violín y toco una sola nota todo el tiempo, sería como aquel ruido que se escucha, aquella nota de molesta que se escucha siempre. Sería algo molesto porque es una sola nota. ¿Qué es lo que hace tan rico este instrumento que ellas nos enseñaron cuando se pusieron a tocar el violín? La diversidad en las notas. Y no solo estaban utilizando notas diferentes, estaban utilizando escalas diferentes. ¿Y qué pasa si además de tocar un violín, ponen una marimba de fondo? Ya se oye más bonito porque entonces ya tenemos el violín con ese sonido tan dulce y la marimba de fondo. ¿Qué pasa si además del violín y la marimba ya ponemos un piano de fondo? O como el taller de ayer, que estuvo tan divertido y me gustó porque la expositora sacó hasta un tambor y un chinchín con un sombrerito y un pañuelo. Fue algo bien, bien divertido que yo estaba aquí no tenía tambor, pero yo aquí estaba bailando y estaba aplaudiendo para seguirle el ritmo. Y entonces me pongo a pensar en la música. Hay una gran diversidad de sonidos. Ella utilizó un tambor, utilizó chinchines, utilizó la computadora, utilizó su voz para cantar. Nuestras otras expositoras utilizaron el violín. Si en la música la variedad es lo que nos hace que sea más rico el sonido, lo mismo sucede con la sociedad. Entre más diferentes somos, más rica es la sociedad. No tenemos que ser todos iguales, al contrario. Entre más diferentes seamos, entonces vamos a ser una sociedad más rica. Y este modelo retoma del anterior la dignidad. Es decir, que debemos hablar un poquito sobre la dignidad de la persona. Entonces, ese es el modelo y propone la diversidad funcional. Así es como se llama este modelo. Es decir, que todos funcionamos de forma diferente. Y dice este modelo que nosotros tenemos unas funciones diferentes. Y por ejemplo, ustedes saben que hay muchas personas, quisiera dejar de compartir un momento la presentación para que puedan ver. Hay muchas personas sordas en nuestro país que se comunican a través de los ojos o que se comunican a través de señas o de signos. Mientras que ustedes y yo, que ahorita estamos en esta charla, lo estamos haciendo con palabras y con el oído. Pero quiero que se den cuenta de algo que tenemos en común. La función en este caso es la comunicación. Nosotros nos comunicamos con palabras, pero ellos se comunican con gestos. Ellos se comunican leyendo los labios, o se comunican con gestos con la mirada, se comunican con lengua de señas. Mientras que nosotros nos comunicamos con palabras, con sonidos y con el oído. ¿Se dan cuenta? La función es la misma, la comunicación, solo que ellos lo hacen de una forma diferente que nosotros. Y sin embargo, pues cumple con esa función, cumple con la misión de mandar un mensaje y que otra persona lo reciba. Por ejemplo, hay muchas personas que utilizan las manos para decir hola, para decir muchas gracias, para preguntar cómo te sientes, o para decirle necesito ayuda, o te puedo ayudar si tú quieres, o también para decirle que tengas un feliz día. ¿Se da cuenta? Lo hicieron de forma diferente, lo hacen de forma diferente, pero la función es la misma, comunicarnos. Entonces este modelo dice que solo funcionamos de forma diferente. Es una diversidad funcional. Y pone otro ejemplo muy bonito, que es cómo nos movilizamos. Por ejemplo, la función es movilizarnos de un punto a un punto B. Nos vamos a mover de un lugar a otro lugar. ¿Cómo se va usted para el trabajo? ¿Cómo se va usted para la escuelita? ¿Cómo se va usted a su lugar de estudios? ¿Cómo se va usted para su casa? Algunos lo hacen en carro, otros lo hacen en moto, otros lo hacen en bicicleta, otros se van caminando y otros lo hacen en silla de ruedas. Otros lo hacen apoyados en un bastón. Pero es lo mismo, nos estamos moviendo de un lugar a otro
pero de una forma diferente. Por ejemplo, usted llega a un edificio y llegan más personas al mismo edificio. Algunos llegaron en moto, otros en carro, dejan el carro en el estacionamiento y se bajan. Hay una persona que no puede dejar su silla de ruedas. Se baja del carro y en la silla de ruedas tiene que subir una rampa o utiliza un elevador. Esta persona utilizó la silla de ruedas solo unos metros más que usted. Usted utilizó las llantas para moverse, las ruedas para movilizarse, solo unos metros menos, porque dejó su carro en el estacionamiento. Él utilizó las ruedas para moverse unos metros más que usted. Entonces se da cuenta, es solo la misma función, pero lo hacemos de forma diferente. Entonces, todos somos diferentes en el sentido de la funcionalidad, no en el sentido de que valgamos menos o de que alguien valga más que alguien más, sino que todos tenemos la misma dignidad, pero hacemos las cosas de una forma diferente. Entonces, este nuevo modelo lo que propone es que nosotros hablemos de diversidad funcional. Se da cuenta que aquí cambió uno de los aspectos importantes, que era el que criticábamos en los modelos anteriores, y es que antes mirábamos la discapacidad como algo negativo. Aquí, la diversidad funcional, nuestras diferencias, en lugar de verse como algo negativo, se ven como un factor de enriquecimiento para la sociedad. Entonces, lo importante de este modelo es que nos pide que dejemos de utilizar palabras como minusválido, como discapacitado, como especial, para que nosotros comencemos a utilizar el término diversidad funcional y que comencemos a hablar de personas con diversidad funcional, es decir, que hacen las mismas cosas que nosotros, pero de una forma diferente. Y lo propone para nosotros los educadores, para que desde niños comencemos a ver la realidad de la discapacidad desde una perspectiva diferente y no como nos han enseñado hasta el día de hoy. Pero acá, en esta propuesta de llamarnos personas con discapacidad, de llamarnos personas con diversidad en lugar de personas con discapacidad, con diversidad funcional, se agregó otro término de persona. Y eso es lo que vamos a hablar ahorita un momento. ¿Qué entendemos nosotros como una persona? ¿Por qué el término persona es importante? Les quiero contar que hay una persona que me ayuda, una persona a la que yo quiero mucho, que siempre me ayuda cuando yo voy a explicar alguno de estos temas o cuando vamos a dar alguna conferencia. Yo le presento las ideas para que me haga correcciones, para que me haga preguntas, y eso me ayuda a mí a ver las cosas también de una forma diferente. Pues esta persona me preguntaba, y entonces yo voy a ir por ahí diciéndole a todo el mundo, bueno, usted es una persona con diversidad visual, o usted es una persona con diversidad física. Y yo le decía, no se trata tanto de que nosotros se lo digamos, se trata de que nosotros identifiquemos que es una persona y después, entonces, ya vemos la diferencia que existe, pero primero necesitamos ver a la persona, pero para ver a la persona necesitamos comprender a qué le llamamos nosotros persona, y me gustaría que vayan también agregando en el chat, si quieren compartir, en el tema que yo les decía que juntos vamos a ir descubriendo. ¿Cuál es el valor de la persona? Hasta este momento hemos hablado de que la persona tiene dignidad, de que la persona vale. ¿Qué cree usted que le da ese valor a la persona? Si quiere agregarlo ahí en el chat, como ya se dio cuenta, tenemos todo un equipo aquí esperando sus mensajes. Usted puede agregarnos ahí, ¿qué cree usted que es lo que le da valor a la persona? Cuando ya tengamos algunos chats me dicen para que los podamos compartir. Mientras tanto, yo les voy a hablar un poquito sobre esta palabra, persona, que también es una palabra muy importante que nosotros los educadores debemos de defender y de aprender correctamente. Una persona. Algunos de ustedes conocerán las monedas de a centavo. Creo que ya no hay muchas, yo tengo unas cuantas guardadas y sabrán quién es el que aparece en nuestra moneda de 1 centavo. Les quiero contar un poquito de él rápidamente, porque aunque ustedes no lo crean, la pregunta de qué es una persona
surgió por primera vez en la filosofía en América? Aquí surgió esa pregunta. Todos sabemos que la filosofía viene de Grecia y Roma y toda esa parte de allá. Pero la pregunta, ¿por qué es una persona? Nació aquí y es una pregunta de la que nosotros debemos sentirnos orgullosos. ¿Por qué la pregunta ¿qué es una persona? Surgió aquí en América? Porque antes del descubrimiento de América, antes de que en 1492 Colón llegara a América, ellos sabían lo que era una persona. Ellos sabían que una persona era un hombre blanco europeo. Eso era una persona. No incluía a personas negras, porque ellos no eran personas. Ellos no eran personas y por eso podían ser esclavos. No incluía a mujeres, porque las mujeres no podían votar, no podían producir, entonces tampoco eran personas. Antes de que se conociera América, todos sabían que una persona era un hombre blanco europeo. Eso era una persona. Y lo tenían claro. Entonces, cuando llega Cristóbal Colón en 1492 acá a América y se encuentra con los nativos americanos, y mira que no son negros, porque ellos ya habían dicho, no, los negros no son personas. Entonces él viene y mira que no son negros y él dice, ¿y ellos qué son? ¿Son personas o no son personas? Y comienza como, bueno, ellos decidieron, los hombres blancos europeos decidieron que no, que el nativo americano no era persona. Y como no era persona, podíamos esclavizarlo. Para eso se dijo que no era persona. Hasta que en 1511, este señor que aparece en nuestras monedas de 1 centavo, que por cierto también hubo muchos errores en su disertación, pero si algo nos dejó bueno él, que por eso es importante recordarlo, es esta pregunta. Él le preguntó a los europeos blancos, ¿qué es una persona? ¿Por qué ustedes dicen que el americano no es persona? ¿Ustedes saben lo que es una persona? Entonces me gustaría ver si en el chat nos escriben qué es una persona, qué es lo que le da valor a la persona, por qué una persona es valiosa. Me dicen si alguien nos ayuda ahí en el chat. Les voy a leer lo que dijo Fray Bartolomé de las Casas en uno de los discursos dirigido a los hombres europeos blancos. Les dijo, ¿acaso no son también los nativos americanos iguales a nosotros? Y les dijo, ¿acaso no ellos también tienen alma y tienen sentimientos? ¿Acaso estos no son también hombres? ¿Acaso no tienen almas racionales? Y si es así, se vale de la religión también, Fray Bartolomé de las Casas, y si es así, que tienen alma, que tienen sentimientos, entonces no están obligados, le dice a los europeos, no están obligados a amarlos como a ustedes mismos. ¿Acaso no son ellos también personas? Entonces, esta pregunta es bien complicada porque me gustaría a mí hacerle esta pregunta a las personas que aún siguen discriminando a las personas con diversidad funcional, porque lo ven diferente, porque lo ven en una silla de ruedas, porque lo ven que no puede oír. ¿Acaso no son ellos también personas? ¿Acaso no tienen ellos también sentimientos? ¿Acaso no tienen ellos también un alma? ¿Qué es lo que nos hace ser personas? Esa es una pregunta bien importante para la filosofía y que se dio aquí en América y que es importante que la sigamos haciendo hoy para que no sigamos discriminando, que todavía sigue pasando, por el color de la piel, por la discapacidad que podamos tener, por el trabajo que tenemos, por cuánto ganamos. Porque aunque usted no lo crea, yo sé que usted me va a decir, no, usted me está mintiendo, pero aunque usted no lo crea, todavía hoy, en el siglo XXI, en el año 2022, todavía hoy, hay personas que creen que tienen el derecho de hablarle mal a los meseros simplemente porque son meseros. Hay personas que todavía hoy, en el siglo XXI, siguen creyendo que tienen el derecho de tratar mal a los empleados de una gasolinera simplemente porque son empleados.
porque ponemos antes lo que la otra persona gana, lo que la otra persona es, antes que el hecho de que es una persona. Entonces, cuando esta persona que me ayuda a hacer los temas me decía, entonces voy a ir por ahí diciendo, usted es una persona con diversidad funcional, y yo le decía, no, pero primero vamos nosotros a comprender en nuestra cabeza, primero vamos nosotros a entender que es una persona, y ya que hayamos comprendido que es una persona, entonces sí vamos a poder dirigirnos correctamente. Pero también recuerden que ustedes son maestras, yo soy maestro, y nos toca hablar con personas que están en proceso educativo, en proceso de ir aprendiendo. Y ellos aprenden de la misma forma que escuchan que nosotros hablamos. Si nosotros hablamos con los términos anteriores, ellos van a aprender esos términos. Si nosotros aprendemos a hablar primero utilizando la palabra persona y después persona con diversidad o persona con algunas diferencias que hacen que la sociedad sea más rica, entonces ellos lo van a ir aprendiendo. Entonces, tal vez para nosotros como maestros sí nos va a tocar que lo sigamos diciendo, porque nuestros alumnos nos escuchan. Todavía hoy la pregunta sigue en pie, todavía no tenemos respuestas definitivas. Si usted tiene alguna respuesta y la puso en el chat y me la pueden compartir, me pueden interrumpir cuando ustedes quieran, pero llegamos a algunas conclusiones. Sí, Fran, dígame, ¿tenemos alguna? Bueno. Sí, tenemos algunos comentarios. Dígame. Menciona que hablar de una persona es por sus virtudes, otros mencionan que es solo por el hecho de ser un humano. La persona es valiosa por el hecho de ser un humano creado por, creador, quien tiene una existencia real, pensamientos, sentimientos y por lo tanto derechos y obligaciones. Una persona es un ser humano con derechos a quien se le debe respeto. Y también mencionan que solamente por el hecho de existir no da valor como persona, por su humanidad, por su voluntad, por su actitud y por su humildad también. Excelente, gracias. Excelente, muy bien. Sí, efectivamente, o sea, ¿qué le da valor a la persona? Como les decía, la pregunta sigue abierta, gracias a todos los que compartieron en el chat. Como se dan cuenta, juntos vamos como acercándonos al conocimiento. Ustedes nos dan su opinión y yo les doy acá una perspectiva y juntos vamos viendo qué es una persona. Hasta el momento, y les digo hasta el momento, vamos por aquí. Me falta todavía que sigamos reflexionando sobre qué es una persona porque es algo casi imposible de definir. Todavía no logramos definir bien qué es lo que nos hace personas. Pero hasta el momento hemos llegado aquí. La persona, por el simple hecho de ser un ser humano, tiene dignidad. Sin importar lo que haga, sin importar su condición física, su color de piel, dónde haya nacido, tiene dignidad. Eso es lo que hace a una persona. Entonces, cuando usted utiliza la palabra persona, usted se acuerda, tiene dignidad. Entonces ya después le agregamos persona con diversidad. Pero primero persona, porque tiene dignidad. Persona, porque tiene derechos y obligaciones, porque las personas vivimos en comunidad, vivimos en sociedad. No existe una persona que viva completamente sola. Y aunque alguna persona se aísle, igual está viendo la televisión, hay alguien que le hace la comida o compra su comida en algún lugar, no estamos solos, siempre estamos dentro de una sociedad, eso nos hace tener derechos y obligaciones dentro de la sociedad. Entonces la persona, cuando usted diga, es una persona, entonces usted se va a recordar, no solo tiene dignidad, también tiene derechos. Y lo vimos al principio con los acuerdos que nosotros firmamos para las personas con alguna discapacidad, dice el documento, porque esta idea de diversidad funcional todavía está en propuesta. Entonces, aquí vamos a ver que una persona tiene derechos, tiene dignidad, tiene obligaciones, y esto que es bien importante, tiene una identidad propia. A veces se nos olvida que las personas que tienen alguna diversidad funcional tienen una identidad propia y queremos nosotros moldearlos a nuestro modo. No, ellos tienen su propia identidad, tienen sus propios pensamientos y sentimientos. Y también
tienen un alma. Ya sea que usted lo vea desde el punto de vista religioso o desde el punto de vista científico, que sigue siendo de Aristóteles, que decía que todo tiene un ánima, algo que lo mueve, todos tenemos un alma. Entonces, si nosotros reconocemos que todas las personas, siendo diferentes, como decía antes, y que ser diferentes nos hace cada vez más rica en la sociedad, y aparte reconocemos que todos somos personas, esto implica necesariamente que debe existir inclusión en todos los ámbitos. ¿Cree usted que ya llegamos ahí? ¿Cree usted que ya existe la inclusión en todos los ámbitos? Porque como todos somos personas, todos debemos estar incluidos. ¿Cree usted que en su escuelita ya se está incluyendo a los niños que tienen alguna diversidad funcional? En el pueblo, en la ciudad, en la aldea en donde usted vive, ¿cree que ya llegamos aquí como sociedad o todavía nos falta? Y si nos falta, esto es lo que decía al principio, necesitamos un cambio en las actitudes en la sociedad y también en el Estado. La humanidad, por mucho tiempo, se ha hecho esta pregunta que yo les he hecho a ustedes. ¿Qué le da valor a la persona? Sus actitudes, su trabajo, sus estudios. ¿Qué es lo que le da valor a la persona? Y de la misma forma en que los modelos han ido evolucionando, también ha ido evolucionando nuestra visión de la persona. Para los que vieron la película, seguramente esta imagen ya les recordó de qué se trata. Es un espartano, es un soldado espartano. Y existe una teoría en la que decía que los soldados espartanos, cuando nacían los niños espartanos, primero los revisaban para que ver si eran lo suficientemente fuertes y si estaban sanos y si no tenían ninguna diversidad funcional. ¿Qué hacían los espartanos con los niños que nacían con alguna discapacidad o alguna diversidad funcional? Los arrojaban desde una montaña para que los niños murieran. Hasta hoy se han encontrado miles de esqueletos de niños recién nacidos que ellos aventaron desde una montaña, porque ellos consideraban que lo que le daba valor a la persona era que fuera un buen guerrero. Si era un buen guerrero, tenía valor. Si no era un buen guerrero, no tenía valor. Mire cómo en la antigüedad ya se clasificaba a las personas desde, dependiendo para qué lo voy a utilizar, tiene o no tiene valor. Entonces, los espartanos primero revisaban al niño, que no tuviera ninguna diversidad, y después revisaban que el tamaño fuera el tamaño exacto, que no fuera demasiado frágil, y si era frágil, lo arrojaban. En la sociedad antigua, a la persona se le daba el valor por esos físicos perfectos, por ser soldados perfectos. Y yo tengo suerte de que no vivamos en Esparta, porque después de como quedé de gordito de la pandemia, no hubiese habido necesidad de que me aventaran, solo con que me den un empujoncito yo me voy rodando desde la montaña. Pero ellos clasificaban así a las personas dignas para la guerra y personas que no podían ir a la guerra y las desechaban. ¿Cree usted que la sociedad de hoy sigue haciendo lo mismo? ¿Considera usted que nuestra sociedad sigue clasificando entre las personas útiles y las personas que no le son útiles? ¿Será que vivimos en una sociedad con una lógica utilitaria y capacista? Una lógica en la que lo que me es útil es bueno y lo que no me es útil no es bueno. Una lógica en la que el que tiene capacidades me sirve y el que no tiene capacidades no me sirve. ¿Será que todavía vivimos en ese tipo de sociedad? Le voy a mostrar otra imagen y me dice usted a qué le estamos dando nosotros valor en nuestros días, en nuestra sociedad. ¿A qué cree usted que le damos valor nosotros? ¿Qué es lo que consideramos que es lo más valioso para esta sociedad? Y si no cumple con lo que les estoy mostrando, pareciera que no es valioso. Quiero que ustedes vean esa imagen y me digan, ¿será que la sociedad le está dando valor a lo que considera una persona útil, a lo que considera una persona con capacidades, y está dejando a un lado a las personas que no cumplen con esa norma, con ese esquema?
¿Será que la sociedad sigue clasificando todavía el día de hoy entre las personas que le sirven y las que no le sirven? Los modelos que debemos seguir, si no se ajusta a ese modelo normativo, si no cumple con esa norma, entonces para mí no cuenta. ¿Será que todavía vivimos en una sociedad así? Es una pregunta que quiero dejar al aire para que todos ustedes se la contesten. ¿Será que nuestra sociedad sigue clasificándonos de esa forma o será que ya la sociedad nos está dando valor por el simple hecho de ser personas con dignidad, con derechos, con obligaciones y que tenemos nuestra propia identidad y que tenemos también un alma? ¿Será que por eso nos está dando valor la sociedad? La persona es un valor en sí mismo, dijo Max Scheler, otro filósofo. Y esto lo plasmamos nosotros en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta Declaración Universal dice que las personas son un valor en sí mismos. Entonces, la persona, si es un valor en sí mismo, ¿por qué todavía hoy estamos pensando en una sociedad que le da valor a la persona por lo que hace? Como le decía antes, todavía hoy, aunque usted no lo crea, hay personas que se sienten en el derecho de tratar mal a un niño porque es un lustrador. O se sienten todavía en el derecho de gritarle a una persona porque es el cajero en un banco. Porque no miramos a la persona, miramos lo que hace. Mientras que la humanidad más avanzada, la humanidad que ya ha avanzado, nosotros que hemos ido avanzando, hemos llegado a la conclusión de que la persona es un valor por sí misma. Y esto nosotros lo declaramos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si nosotros estamos de acuerdo con eso, todas las personas tienen un valor en sí mismos. Vamos a hablar rápido de la integración en el aula, pero les quiero preguntar. ¿Se han dado cuenta ustedes que últimamente en todas partes nos sale publicidad? En todos los lugares nos sale publicidad. Usted está viendo un video de YouTube y le aparece la publicidad. Usted está viendo el Facebook y le aparece la publicidad. Pues a mí me sale publicidad en todas partes. A mí en todas partes me sale publicidad. Yo estoy viendo una película y hasta en las películas sale publicidad. Y entonces en esta charla también va a salir la publicidad. Disculpe, se me sale la publicidad. Solo que esta publicidad va a ser diferente. Porque esta publicidad usted no se la va a saltar. Así como nos saltamos la publicidad en los videos de YouTube, aquí no se la va a saltar, porque esta publicidad es importante. Quiero pedirles que ustedes también hagan publicidad. Yo tengo unos meses de estar participando en un curso con una asociación que les voy a contar ahorita. Hay muchas asociaciones aquí en Guatemala. Yo estoy participando en un curso con ellos. No me pagan, va a ser publicidad gratis. Pero me ha gustado mucho. La verdad es que me siento muy contento. Fueron parte de la inspiración de por qué quería yo hablarles de la diversidad. Y les quiero compartir. Pero me gustaría que si ustedes conocen, por ejemplo, usted me dice, mire, yo estoy en Chiquimula y aquí conozco una institución que ayuda a personas con discapacidad y se llama así, póngalo en el chat. Mire, yo estoy en Petén y aquí la asociación o la fundación que ayuda, pues se llama así. Para que nosotros sepamos de dónde nos está escribiendo usted, en dónde nos está viendo y nos cuente, hágale publicidad, ayudemos a ellos, que ellos están dándonos esa ayuda especializada que necesitamos. Yo les quiero hablar del que conozco. Aquí hay muchos y tardaría mucho tiempo en hablarles de todos. Aquí está la Fundación Castillo Love, está también la Fundación Margarita Tejada, que ellos ayudan a personas con síndrome de Down, ya los han ubicado en algunos McDonald's para que puedan trabajar. Y les quiero compartir, déjenme dejar de compartir acá y les voy a compartir un poquito sobre el Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Tengo unos meses de conocerlos y estoy muy contento de conocerlos y por eso les quiero contar un poquito de lo que ellos hacen. El Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala ofrece a la población
36 diferentes programas y servicios especializados para la atención del tratamiento oftalmológico y otológico en 6 hospitales ubicados en Quetzaltenango, San Pedro Carchal, Taverapaz, El Acintal, Retauleu, Zacapa, Zaragoza, Chimaltenango y en la ciudad de Guatemala. Dice que también ellos trabajan para las personas con discapacidad, que es el tema que estamos tratando hoy, por eso quise que saliera la publicidad. Para personas con discapacidad visual y auditiva, cuenta con 11 centros educativos y de rehabilitación en programas de apoyo técnico y tecnológico ubicados en Guatemala, Zacapa, Retauleu y Quetzaltenango, contribuyendo con ellos en la mejor calidad de vida e inclusión social de personas con discapacidad, en un marco de respeto a la dignidad de la persona. Justo lo que estábamos hablando, la dignidad sobre todo y a la persona. Este es el curso que yo estoy llevando ahorita. Ellos tienen una academia que es la Academia de la Lengua de Señas y otros multiprogramas. El curso de señas tarda entre 5 y 6 meses. Este es el último que ellos están dando, que comenzó ahorita en septiembre. Yo comencé desde julio, pero este es el último curso que comenzó ahorita en septiembre y termina en febrero. Y lo mejor de todo, les voy a contar. Usted solo va a hacer una donación de 150 quetzales. A mí me pareció muy barato, la verdad. 150 quetzales y ya llevo meses con ellos recibiendo cursos de lengua de señas. Hasta ahorita voy a cumplir ya los 5 meses de estar con ellos y espero seguir más tiempo porque me ha gustado, he aprendido lengua de señas. Ellos están trabajando en horarios por la mañana, tienen cursos de 8 a 10 de la mañana, de 10 a 12, los días sábados, si usted no tiene tiempo entre semana. Yo lo estoy recibiendo los miércoles de 6 de la tarde a 8 de la noche. Mi profesora se llama Carmen y la verdad es que estoy muy, muy agradecido con ella porque he aprendido mucho, siento que he aprendido mucho con ella. Y acá les voy a dejar también para que ustedes vean los números de teléfono, 22 34 80 23. Yo voy a hacer toda la publicidad, después les voy a cobrar. Esos son los números de teléfono a los que ustedes pueden escribir. Tienen cursos de hasta 6 meses y ustedes solo pagan 150 quetzales y pueden aprender lengua de señas. ¿Por qué esta institución me llamó tanto la atención? Porque ellos han logrado ubicar en Walmart, en Banco GT y en muchos otros lugares, como la despensa familiar, han logrado ubicar a personas con discapacidad auditiva. Y cada vez hay más personas trabajando en estos lugares que tienen discapacidad auditiva. Y no se quedaron solo allí, no solo los lograron ubicar en un trabajo, sino que ahora nos están dando cursos a las personas oyentes para que nosotros también aprendamos y que podamos comunicarnos con personas que tienen deficiencias auditivas. Entonces, por eso quise compartir con ustedes esta publicidad. Y bueno, si usted dice, bueno, ahorita no tengo 150 quetzales o tengo otros cursos y no me da tiempo, acuérdese que el Comité Pro Ciegos y Sordos se sostiene gracias a la Lotería Santa Lucía. Solo que aquí le voy a poner una condición. Si usted se gana uno de estos premios o si se gana el premio mayor, por favor se acuerda. El que me lo recomendó fue Edwin en la charla, ahí se acuerda de mí si usted se gana el premio mayor. Entonces, si usted no quiere ir a los cursos o no tiene tiempo para ir a los cursos, puede ir a comprar la lotería y con eso también los está apoyando a ellos. Y cuando se gane el premio mayor, se acuerda de apoyarme a mí también. Entonces, a mí, pues ya se me salió la publicidad. Si alguno de ustedes quiere compartir con nosotros también publicidad, nos puede poner en el chat, me pueden decir, nos puede interrumpir en cualquier momento para que nosotros también podamos, pues, hacer esa publicidad, que todos sepamos en dónde hay instituciones que estén ayudando en este trabajo tan bonito que es, pues, la integración de personas con alguna discapacidad o con alguna diversidad funcional, que es el término que estamos proponiendo el día de hoy. Cuando el tema inició, que es de la integración en el aula, me gustaría que ustedes nos pongan en el chat también, si quieren, ¿cuántos de ustedes pensaron que iba a ser como un manual?
Es decir, manual paso 1, qué hacer, paso 2, qué no hacer, paso 3. ¿Quiénes pensaron que el tema iba a ser como un manual de cosas que debo hacer y cosas que no debo hacer? Les quiero confesar que al inicio también yo pensé que el tema sería como un manual, para que nos fuéramos aprendiendo qué hacer y qué no hacer. Sin embargo, me puse a buscar manuales, me puse a buscar libros en internet y me di cuenta de algo bastante curioso en cuanto a los manuales que vi. Primero, me di cuenta que ellos dividen la diversidad funcional en discapacidad física, discapacidad mental, discapacidad intelectual, discapacidad auditiva y discapacidad visual. Así dividen ellos las discapacidades. Todas están dentro de esto. Y lo que más me llamó la atención es que el primer consejo o el primer lineamiento que daban los manuales es no gritarles. Y me llamó mucho la atención porque decía, a las personas con discapacidad auditiva no les grite. A las personas con discapacidad mental o intelectual no les grite. Y me llamó mucho la atención. Carmen, que es mi profesora de lengua de señas, me decía, no solo existen personas personas sordas, sino que también hay personas que tienen deficiencia auditiva, pero no son completamente sordas. Entonces, cuando usted les grita, ellos logran escuchar un ruido. No entienden, pero escuchan un ruido. Y los gritos siempre son molestos. Decía ella, una persona con discapacidad auditiva normalmente aprende a leer los labios o a leer los gestos. Pero si usted le está gritando, ya no puede hacer eso. Porque al momento de que usted le comienza a gritar, la persona se asusta y ya no va a poder estar tranquila para leer sus labios. Entonces me pareció muy lógica la primera línea del manual, me pareció un lineamiento correcto, no gritarles. Pero me puse a pensar, ustedes saben, cuando hablamos de filosofía, pues hay que hacernos preguntas todo el tiempo y preguntarnos cada vez más. Me puse a pensar, bueno, pero a mí tampoco me gusta que me griten. Y les quiero preguntar a ustedes, ¿a quién de ustedes que está aquí conectado hoy le gusta que le griten? ¿A quién de ustedes les gusta que les griten cuando están enojados? Yo me puse a pensar que a mí no me gusta que me griten. Y si me gritan, me voy a asustar. O si me gritan, me voy a enojar y no voy a saber cómo reaccionar. Entonces me puse a pensar, ¿por qué el manual dice a las personas con alguna diversidad funcional o con alguna discapacidad no les grite? Pues yo les diría, a ninguna persona le grite. Es decir, no le podemos gritar a ninguna persona en absoluto. No tenemos derecho de gritarle a nadie. Entonces regreso nuevamente a lo que estábamos hablando sobre el valor de la persona. Primero reconozco que es una persona y después concluyo que yo no le voy a gritar a ninguna persona. Entonces el manual nos dice no les grite. Yo le diría no le grite a ninguna persona, independientemente si tiene o no una diversidad funcional. Seguí leyendo los manuales y los libros que busqué y decía no tratarlos como si tuvieran una enfermedad contagiosa. Y vuelvo a lo mismo. A mí no me gustaría, si yo tengo el gusto de conocer a alguno de ustedes, o si un día hacemos un tema en lo presencial, a mí no me gustaría que me trate como si yo tuviera una enfermedad contagiosa. Porque soy persona, porque necesito también de socializar con otras personas. Entonces, no me gustaría que usted me vaya a tratar como si yo tuviera una enfermedad contagiosa. ¿A quién de ustedes le gustaría que lo traten como si tuviera una enfermedad contagiosa? Creo que ya se dieron cuenta por dónde vamos. Los manuales lo que nos están diciendo es prácticamente lo que no podemos hacer, pero no necesitamos un manual. Con el simple hecho de reconocer que son personas, que somos personas, no vamos a hacer nada de esto. Y mire lo que dicen los manuales, dice que si está con un acompañante, debemos intentar incluirlos en la conversación.
hablándoles de forma directa, de forma clara, sencilla, y vuelvo a lo mismo. Si usted me mira a mí acompañado de alguien más, por favor, inclúyame en la conversación, no me haga sentir menos, no me vaya a hacer a un lado, porque yo me voy a sentir mal. ¿Por qué? Porque soy persona. Háblele directamente. Si un día tenemos el gusto de conocernos y de tener alguna charla en la presencialidad, por favor, hábleme directo, claro y sencillo para que yo también entienda. ¿A cuántos de ustedes les gusta que les hablen así? Claro y de forma sencilla. ¿Qué es lo que he intentado hacer yo hoy por el respeto que ustedes merecen como personas? Hablar de forma clara y lo más sencillo posible. Seguimos leyendo el manual. Yo seguí leyendo los manuales y decía, debemos tener una conversación normalizada con relación a la edad que tienen. Es decir, no los trate como niños chiquitos si ya son personas adultas, porque cada persona tiene su edad. Y de nuevo, cuando nos conozcamos, por favor, hábleme de acuerdo a mi edad, no me vaya a hablar como que soy un niño chiquito regañándome porque no sé ni cómo voy a reaccionar. O a usted seguramente no le gusta que le hablen como que fuera un niño chiquito. ¿Se dan cuenta por dónde van los manuales? Recordándonos simplemente lo que debemos hacer con personas. Y eso es lo que dicen los manuales. Simplemente debemos tener presente que son personas. Y no recuerdo el nombre ahorita y les pido una disculpa por eso, pero le preguntaron a un experto que apoya a niños con síndrome de Down, que si era verdad, que si los niños con síndrome de Down o los adolescentes con síndrome de Down tendían a ser más sexuales, más impulsivos, o que si eso era un mito. Y me gustó mucho la respuesta que él dio. Lamentablemente ahorita no recuerdo el nombre, pero él dijo, las personas que tienen síndrome de Down, ellos también tienen sus propios sentimientos, y ellos también tienen su propia sexualidad. Pero cuando usted mira a una persona con síndrome de Down que tiene 19 años, 20 años, que está en lo mejor de las hormonas y de la sexualidad y de la impulsividad, y usted lo comienza a tratar como que fuera un niño y lo comienza a abrazar y lo comienza a acariciar y lo comienza a sobreproteger, dice él, ¿qué espera usted que haga esa persona si es una persona adulta? A las personas las tratamos de acuerdo a su edad. Estoy seguro que usted con sus niños se pone a cantar, se ponen a bailar porque son niños. Y a las personas adultas se les trata conforme a su edad. Dejamos a un lado que tienen alguna diversidad funcional para tener presente que son personas. Lo que decimos puede afectar negativamente en su estado de ánimo. La verdad que me dio risa. Disculpen, pero esta me dio risa porque dice, lo que le decimos a ellos les puede afectar en su ánimo. Y yo pienso, a mí también, lo que usted me diga me va a afectar. Si usted me dice cosas positivas, me va a poner alegre. Y si me va a decir cosas negativas, entonces, ¿por qué le decimos cosas negativas a las personas? En general, yo estoy diciendo personas, en general estoy abarcando absolutamente a todos. No solo que unos son personas y otros no, todos somos personas. Y lo que le decimos a las personas les afecta en su estado de ánimo. Pueden aprender casi al mismo nivel que una persona sin discapacidad. La diferencia es que ellos necesitan mucho más tiempo para lograrlo. Les cuento que a mí me tomó 2 años y medio aprender a hablar inglés. Y todavía hoy, a veces me trabo. Y todavía hoy, a veces confundo las palabras. Y me tomó 2 años y medio aprender a hablar inglés. El tiempo es diferente, dice. Pero no solo con las personas con diversidad funcional. Usted también aprende a su ritmo, yo también aprendo a mi ritmo. Todos aprendemos a nuestro propio tiempo. Entonces, los manuales, yo creo que ya se dieron cuenta por dónde van los manuales y a final de cuentas no vamos a necesitar un manual, solo necesitamos tener presente que son personas y después le ponemos lo demás. Personas con alguna discapacidad o personas con diversidad funcional, pero primero, personas. Y entonces dice que también quieren asumir sus propias responsabilidades, quieren desempeñarse por sí solos en la escuela, en el trabajo,
y lo único que necesitan es que les demos confianza, como a cualquier persona. Hay que darles confianza, no hay que sobreprotegerlos, no hay que mimarlos en exceso, porque son personas. Hay que presentarles a más amigos, a más compañeros, porque como les decía, vivimos en sociedad. Entonces es importante que reconozcamos que como personas, pues necesitamos ser seres sociales. En resumen, lo que todos los manuales que yo pude leer dicen es que necesitamos tratarlos con normalidad, dejando a un lado la pena, el miedo y el rechazo. ¿Cómo dejamos a un lado el miedo, el rechazo, la pena, para poder tratarlos con normalidad? Recordando lo que yo les decía en el modelo que les vengo a proponer hoy, que las diferencias no nos hacen menos, sino que entre más diferentes somos, entre más diferencias existan entre todos nosotros, la sociedad se hace más rica. Entonces, en la medida en que nosotros nos demos cuenta que tenemos que ser diferentes entre todos, entonces ya no nos vamos a comenzar a tratar con miedo, con pena, con rechazo, sino que todo lo contrario, porque entre más diferente es la otra persona, más le aporta a la sociedad. Entre más diferente soy yo, más le aporto a la sociedad, porque somos diversos, somos diferentes. ¿Por qué es importante para mí? ¿Por qué es importante para usted? ¿Por qué para nosotros el incluir a personas con diversidad funcional es importante en nuestras vidas? Ahora nos vamos a pasar un poquito a la psicología. ¿Por qué es importante en su salud mental? ¿Por qué es importante en mi salud mental? Es importante porque nosotros nos damos sentido socialmente los unos a los otros. Es decir, si hoy no estuviesen ustedes conectados más de 100 personas en esta plataforma, no tendría sentido que yo estuviera hablando todo lo que he estado hablando hoy. Porque no hay un público, no hay una sociedad, no hay un grupo que le dé sentido a lo que yo estoy hablando hoy. Si ustedes no estuvieran conectados aquí, todo el equipo que estuvo acá leyendo los chats, todas las maestras que colaboraron con las conferencias en este congreso, no hubiesen tenido sentido porque faltaba lo más importante, que son ustedes que están allá en su casa aprendiendo y ayudándonos a nosotros a aprender. Entonces, entre todos nos damos sentido, pero si no estamos todos, no tiene sentido lo que hacemos. Tenemos que darnos sentido entre nosotros. Y las personas con diversidad funcional le dan sentido a otras personas. ¿Cómo le dan sentido? Y aquí me quiero referir especialmente a las personas que tuvieron la confianza de compartir en el chat, los que también viven en la misma realidad, pero no lo quisieron compartir, que dijeron, bueno, yo tengo a un familiar, yo tengo un amigo, yo tengo un conocido que tiene una diversidad funcional. A ellos me quiero referir con la siguiente frase. Una persona que se deja cuidar dota de sentido a sus cuidadores. Otra vez, una persona que se deja cuidar le da sentido a las personas que la cuidan. Porque ¿qué sería de un doctor si no existieran pacientes? Porque ¿qué sería de usted como maestra si no existieran niños que recibieran sus clases? ¿Qué sería de mi carrera como psicólogo si yo no tengo personas que tengan problemas psicológicos? ¿Qué voy a hacer? Ahorita yo soy un psicólogo y no hay personas que tengan problemas psicológicos. ¿Qué voy a hacer? Las personas que se dejan cuidar le dan sentido a lo que nosotros hacemos. ¿Qué pasaría con un electricista si nunca se nos va la luz? ¿Qué pasaría con un abogado si las personas no tienen problemas legales? No tendrían nada que hacer, su profesión no tendría sentido. Las personas que se dejan cuidar, las personas que se dejan ayudar, en su mayoría, las personas con diversidad funcional,
le dan sentido a lo que nosotros hacemos. Entonces, ya no vamos a ver a las personas, especialmente en la escuela, cuando nosotros identifiquemos que hay un niño que tiene una diversidad funcional, ya no lo vamos a ver como decían antes, el niño problema, el niño con el que cuesta que aprenda, el niño que hace que los demás no pongan atención. No, vamos a verlo como el niño que le da sentido a mi profesión, porque es el que necesita más ayuda. Lo vamos a ver como el niño que le da sentido a mi vocación, porque a mí me gusta que aprendan y yo quiero que todos aprendan. Entonces, las personas con diversidad funcional nos dan sentido. Además, la manera en que tratamos a las personas más vulnerables habla mucho sobre nuestra educación y nuestros valores. Como les decía, hay personas que todavía le gritan a los niños porque son lustradores, pero la forma en que nosotros tratamos a las personas más vulnerables habla sobre nuestra educación y nuestros valores. También quiero contarles que en España ya se comenzó a enviar a los niños con diversidad funcional a las escuelas regulares o las escuelas normales, como ellos dicen, por la misma situación que vivimos aquí, que no tenemos centros especializados suficientes, que no se dan abasto. Entonces comenzaron a experimentar llevando niños con discapacidad o con diversidad funcional a aulas normales, a aulas como las nuestras, y lo que ellos dicen es que se concluyó que cuando niños con alguna diversidad funcional están en el aula, se aprende más que cuando no hay niños con diversidad funcional en el aula. Porque los demás niños aprenden sobre todo la empatía, aprenden a apoyarse. Y también se encontró que los maestros refirieron que ellos también aprendieron mucho de convivir con personas con alguna diversidad funcional. ¿Por qué es importante para usted y para mí que al momento de que identifiquemos diversidad funcional, los podamos incluir a nuestras aulas, los podamos incluir en nuestras actividades, reconozcamos primero que son personas? Porque eso nos va a ayudar a nosotros también a crecer en nuestra salud física y mental, porque la persona que se deja ayudar nos va a dar a nosotros también un sentido, nos va a dar una vocación. Para no desentonar, ya que hablamos de música durante todos estos días, me gustaría pensar que los seres humanos somos como las notas musicales. Todos sonamos de una forma diferente. Y en una canción necesitamos también espacios de silencio, como aquellas personas que no pueden hablar. Todos somos distintos, hay escalas diferentes, pero si no tenemos toda esa variedad de notas, esa variedad de sonidos, entonces no tenemos una canción, porque necesitamos la variedad de sonidos para poder tener la variedad en la música, y nosotros somos música. Ahora imagínense ustedes si no solo tenemos una gran variedad de sonidos, de notas musicales, sino que además tenemos una variedad de instrumentos. Eso es la humanidad, somos una enorme sinfónica que cuando suena en armonía nos hace temblar y hace que se nos pongan los pelos de punta, cuando todos los sonidos son diferentes. Y eso es lo maravilloso de la humanidad, que nosotros somos diferentes. Entonces, ya para terminar, y como les decía, para no desentonar, quiero terminar con música. Tenía pensado compartirles el video. Quiero que ustedes cierren sus ojos. Que ustedes cierren sus ojos y vamos a escuchar un poquito de música. Con esto vamos a ir terminando. Y me gustaría que ustedes identifiquen en la música si hay instrumentos iguales o si hay instrumentos diferentes, si hay
notas diferentes o si todas son iguales. ¿Por qué? Porque al momento de que logremos identificar eso, entonces nos vamos a dar cuenta de lo que yo les decía, que nosotros como seres humanos tenemos que ser diferentes y entre más diferentes somos, más valiosos, y entre más diferentes son las notas musicales y los sonidos, hacen una melodía cada vez más rica. Entonces les voy a compartir el audio, voy a apagar mi cámara un momento y mi micrófono para que ustedes... Queridas maestras de párvulos de Guatemala, apreciables miembros de la Asociación AMEP, agradezco por la invitación y quiero felicitarlas en este 11º Congreso. La música y la emoción revolucionan tus sentidos. Yo creo que la vida es igual que la música, en la que todos somos notas musicales. Todos somos diferentes y solo juntos, buscando la armonía, le damos sentido a nuestro mundo. Maestras, gracias por su arduo trabajo. Sé que fue un año difícil, lleno de incertidumbre, pero sé también que ustedes dieron lo mejor de sí en esta vocación tan hermosa, que es la educación a los más pequeños. Cada una de ustedes es diferente. Todas piensan de forma diferente. Realizan su trabajo de forma diferente, cada una con sus propias habilidades. Eso enriquece la educación. En sus manos están los niños que serán el futuro de este país. Ellos también son diferentes, son únicos, cada uno con sus propias necesidades.
no dejemos a ninguno atrás. Les agradezco nuevamente su atención. De nuevo, muchas felicidades. A todos, muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Con eso doy por finalizada mi presentación y tenemos más chat que dejamos pendientes, entonces a ver si nos hacen el favor de compartirnos acá lo que nos fueron comentando. Bueno. Irma menciona que ha tenido la oportunidad de atender a niños con capacidades diferentes y puede decir con seguridad que su aprendizaje ha sido muy grande. Otras mencionan que el ejemplo de la orquesta es un excelente ejemplo de nuestra sociedad, ya que nosotros no somos solo un solo de violín o algo así, sino somos un conjunto de muchos instrumentos. También mencionan que gracias por el mensaje de las maestras y además, qué excelente ponencia. Bueno, pues muchísimas gracias, Edwin. De verdad, hay muchas felicitaciones. Les agradó todo el ambiente que usted creó, ¿verdad? Y sí que nos llevó a otro lado. Algunos preocupados decían, no se mira nada, pero sí se escucha. Y yo, esa es la idea, les puse, ¿verdad? Entonces, de verdad es un placer estar con las maestras de párvulos a nivel nacional. Como le he dicho a la licenciada Edith y a la licenciada Sonia, ¿verdad? Ustedes saben que cuentan con nosotros como plantel educativo universitario, con la Universidad de San Carlos de Guatemala, con la Escuela de Ciencias Psicológicas. Bueno, pues no me queda más que decirles gracias por la oportunidad que tuvimos este año de poder trabajar con todas ustedes, ¿verdad? El espacio que nos dieron en una de las escuelitas, así que virtualmente hablando por el problema COVID, ¿verdad? Ya primero Dios, el otro año ya vamos a la presencialidad, vamos a ver cómo va evolucionando esto también, que tenemos que aprender a vivir con esto, ¿verdad? Entonces, el COVID se pega, pero se cura y sigámonos cuidando. Ese es el secreto, ¿verdad? Entonces, de verdad, Edwin, muchísimas gracias. Les quiero comentar, Edwin ya es del 10º año, ya el otro año empieza su EPS y la tesis y ya es licenciado. Entonces, futuro colega, muchísimas gracias. Siempre es muy agradable escuchar sus ponencias, ¿verdad? Gracias, señor Sonia, de verdad, gracias, señor Edith, por creer en nosotros, ¿verdad? Ahí sí que en las organizaciones, un poquito hablando atrás de bambalinas, ¿verdad? Eran por ahí por casi siempre cuando hablábamos, la licenciada Sonia, la licenciada Edith, era por ahí por las 11 de la noche. Hola, disculpen la hora, porque era cuando coincidíamos, casualmente las tres, ya podíamos platicar, ¿verdad? Miren, tenemos tales proyectos, están estos temas, está lo de escuela de padres, está no sé qué, y hablábamos de todo un poquito, pues, ¿verdad? Entonces, fue muy agradable, de verdad, las felicito por llevar a cabo este hermoso evento del Congreso, ¿verdad? Y pues aquí es la guinda del pastel, ¿verdad? Y invitarles a todas a que participen en la asamblea. Por favor, licenciada Sonia. Muchas gracias nuevamente a todo el equipo de la Universidad de San Carlos por el apoyo que nos han brindado a lo largo de este tiempo. No solamente fue ahorita con la conferencia o con el programa de salud mental para docentes, sino que usted lo ha expresado. También se dieron de manera paralela algunas pequeños proyectos muy focalizados, ¿verdad? De manera presencial y algunos se dieron de manera virtual en una ubicación aquí en la ciudad capital, pero que esperamos el próximo año poder continuar con este apoyo, con esta
ayuda a la comunidad educativa y que el equipo de jóvenes que estén realizando nuevamente sus ejercicios de psicología pues también puedan brindar ese apoyo a muchas más personas, ¿verdad? A maestras, maestros, estudiantes y padres de familia. Les agradecemos infinitamente. A usted también, Edwin, por la disertación de esta tarde, muy interesante el abordaje y cómo lo fue también integrando con la temática de nuestro congreso. Así que muchas gracias nuevamente a todos y también la invitación a las socias, a todas las personas que todavía están conectadas para que a las 5 de la tarde puedan nuevamente estar con nosotros. En esta ocasión ya no en la plataforma, sino que el acceso los llevará directamente al Zoom. Ahí nos podremos ver, podremos entre todas aportar, ¿verdad? Para ubicar a esa planilla de educadoras, otorgándoles con nuestro voto un lugar en la junta directiva y de esa manera comenzar la organización del próximo periodo para MEP 2023. ¿Algún punto más, licenciada Gladys? Sí, una cosita pequeñita. Agradecerle también a Francesca Guerra porque hoy estuvo también en los controles y a todos los demás practicantes, ¿verdad? Cari, Jairo, Jocelyn, ¿verdad? Entonces ahí vamos ajustándonos en tiempos y todo, ¿verdad? De verdad, muchísimas gracias. Y a todos ustedes por escucharnos y estar al pendiente de las bellas actividades que hace AMEP, ¿verdad? Que están siempre ahí con ustedes, con todas las maestras, con el magisterio, no solo las maestras ya graduadas, sino que también tenemos un grupo específico de alumnas que van a ser futuras maestras, ¿verdad? Entonces, ese es el mejor, es una semilla muy bonita, ¿verdad? Donde uno de estudiante ya empieza a enamorarse de su profesión, ¿verdad? Entonces, felicitarlas por eso también. Y saludos desde aquí, desde la capital, a mi bella Guatemala, donde estén por ahí. Y gracias por su tiempo, paciencia y todo. Ahí estamos para servirles. Esperamos continuar el siguiente año con ustedes también. ¿De acuerdo? Un abrazo grande y muchas gracias por la oportunidad de trabajar juntos. Muy bien, muchas gracias, licenciada, muchas gracias a todos ustedes. Nos despedimos cordialmente, saludos a toda la República y esperamos podernos encontrar dentro de una hora. Que tengan un bonito descanso y hasta pronto.